La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Este programa para nosotros es muy especial porque en verdad nosotros solamente deseamos, queremos que se lleve a cabo el propósito que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero antes de continuar quiero saludar a mis hermanas, a mis hermanos que se encuentran en diferentes lugares. Sí, claro que sí. Aquellos hermanos que se encuentran en diferentes países, esperando este tiempo de Fe sin Barreras, un programa que siempre hemos llevado a cabo con el propósito muy específico y claro para aquellos los cuales creemos fielmente que necesitamos vivir con la plenitud con que Cristo nos hizo libres. Así es como Jesús nos llamó a una libertad que pertenece a su reino. Porque hay una libertad de este mundo, como existe el espíritu de este mundo, así existe el espíritu de Dios. Y el regalo que Dios nos ha dado, nos ha trasladado a ese reino de su amado Hijo Jesucristo. Y pues quiero siempre traer un tema que nos ayude a nosotros. Y uno de los temas más, podríamos decir, más difíciles que se ha aplicado, porque el hombre de Dios no ha tenido el conocimiento en el Espíritu. Dice la Biblia que la palabra de Dios es Espíritu y se revela a nuestro espíritu. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, dice la Escritura, de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que aprender nosotros a caminar, a vivir, a la manera que Dios quiere que vivamos. Porque si nosotros no nos determinamos a vivir como Él quiere que vivamos, pues no vamos a poder disfrutar. No vamos a poder disfrutar de aquellas cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Así que hoy es un día muy, muy, muy especial para ti, para mí. Y quiero siempre dejarte saber que el tema que toquemos aquí es un tema que tiene que ver en nuestra vida espiritual. Y traigo tanto material que no sé ni por dónde empezar, pero voy a leerte unos versículos bíblicos que tengo aquí a la mano, porque son importantes para el tema que voy a estar hablando, que se relaciona con la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque mientras usted no se le revele, puede saber de la justicia de Dios y saber que Dios es justo, pero en la vida cotidiana nosotros vivimos de una manera que no concuerda con lo que es la vida de Dios. ¿Por qué? Porque hacemos cosas contrarias a lo que es la justicia de nuestro Dios. Voy a leer aquí en el libro de es Juan. Sí, es Juan. Aleluya. En Juan es un capítulo muy conocido
Aleluya. Sí, Juan 3:16. Desde muy temprano Dios comenzó a tratar eso conmigo. Y voy a leer una parte que es muy importante, que tiene que ver con la justicia de Dios. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense la importancia de conocer el corazón de nuestro Dios, rescatar al mundo, aquella obra maravillosa que hizo en el hombre, pero por el hombre entró el pecado y por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la salvación, que es por Jesucristo, hombre. Cuando Él resucita de los muertos, vence lo que nos separaba de Dios, quitándole toda potestad y poder al dominio del Dios de este mundo. Así lo menciona la palabra. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree y no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto quiero ahorita enfatizarlo porque voy a hablar de la justicia. Y si no ponemos mucha atención en la justicia correcta, nosotros vamos a caer en un error gravísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros damos por asentado que lo que ya Dios hizo en nosotros ya está hecho por la gracia, decimos. Y en verdad la gracia existe, la gracia es gracia para nosotros. Pero la gracia que vino para nosotros no fue para que nosotros viviésemos en la naturaleza del espíritu del mundo, sino en el espíritu de Dios. Y dice aquí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿sí?, sino para que el mundo sea salvo por Él. Fíjate qué tremendo. El mundo sea salvo por Él. Ese es el proyecto de Dios. Mandó a su Hijo para que todos los que creamos en Él, que somos nosotros, que estamos ahorita en sintonía, creamos en Él. Aleluya. Y dice, el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. O sea, si somos sinceros con nosotros mismos, tenemos que repetir la palabra condenación. ¿Por qué? Porque ahí dice, si yo creo, yo no soy condenado. Pero si yo no creo, soy condenado. Pero si yo creo, no soy condenado. Ahí dice en el versículo 18, Juan 3:18. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. No ha creído en la autoridad que tiene, sí, la justicia de Dios, que es Cristo mismo. Jesucristo es exactamente la justicia de Dios. Él es el Señor, el que vino a rescatarnos a nosotros de nuestra vana manera de vivir. Por eso la Escritura dice ahí, y esta es la condenación. Vamos a ver la condenación, porque estamos hablando de la justicia. La luz vino al mundo, que la luz vino al mundo, fíjate bien, la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. O sea, el tipo y la naturaleza de luz que viene de parte de nuestro Dios a través de Jesús, no existía esa luz aquí en el mundo. El mundo estaba bajo, y está ahorita el mundo bajo la potestad de las tinieblas. Cuando una persona puede ver espiritualmente hablando,
puede ver porque hay luz en su vida espiritual. Eso se lo dijo a Nicodemo, el que cree. El que nace de nuevo puede ver el reino. Quiere decir que para poder ver necesitas luz. Y aquí dice que Jesús vino siendo la luz, ¿sí? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Está hablando de tinieblas y está hablando de luz. Veamos la función que tienen las tinieblas. Aleluya. Porque dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, no quieren nada con las cosas de Dios para que sus obras malas sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Las acciones de nosotros, fíjate, y muchos dicen, por gracia somos salvos. En verdad sí es cierto, pero conlleva esa gracia acción en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo somos justos, ¿sí? Ahorita vamos a hablar, y bíblicamente hablando, vamos a leer versículos que el justo por la fe va a vivir. Y somos declarados justos porque estamos en Cristo y estamos en la luz y estamos haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Y dice la Escritura, más el que practica la verdad viene a la luz. La palabra practicar es acción. Cuando en el deporte dicen, vamos a practicar, ¿qué quiere decir? Vamos a ejercitar la habilidad que tenemos para hacer este deporte. Aplica correctamente la palabra aquí. Dice, el que practica la verdad, o sea, y la verdad es que tú la creíste en el corazón. Creíste en Jesús. Y por eso tenemos cada programa el hablar de la importancia de saber que ahora, por fe, el justo va a vivir en el Espíritu. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero es el verdadero hombre espiritual que nació. Yo he visto muchas personas vivir una situación muy fea, muy triste, muy crítica, que aman a Dios, pero lo hacen porque no saben cómo funcionar y cómo operan. Y muchos están, según ellos, están muy bien, o sea, tutto bene, dicen en italiano, y no pasa nada. Pero he descubierto cosas que me han impactado mucho, y para esto tuvimos mi hermana Ángela. A ver, vamos a encontrar aquí, si me indicas dónde está el audio. Tenemos un audio que queremos compartírtelo. Ok, ahí tenemos, voy a pasar un audio para que lo escuche, ponga atención en él, porque es un testimonio de un hombre que le va a mostrar a usted, y esto es muy fuerte para aquellas personas que dicen, no, yo estoy viviendo la vida cristiana correctamente, y en verdad no estoy más que enfocado de que la verdadera justicia de Dios sea la que se viva en nosotros. ¿Por qué? Porque muchos nos están enseñando incorrectamente y nos están llevando literalmente a un estilo de vida donde aparentemente todo está bien. Y son extremos, unos con demasiada religiosidad y otros con demasiado libertinaje. Y Dios es Dios y Dios es justo.
Escucha este audio y empieza a poner atención en él. Aleluya. Ahí vamos a disfrutarlo por un momento. Escúchalo. El 28 de julio de 1998 tuve un ataque al corazón. Morí y me di cuenta que estaba yendo de camino al infierno. Pero el Señor tuvo misericordia de mí y me permitió volver. Yo me consideraba en ese momento un hombre salvo. Había aceptado al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Había sido bautizado en agua y había sido bautizado en el Espíritu. Conocía la voz del Señor y Él estaba hablándome. Pero esa mañana desperté con un terrible dolor en mi pecho y morí. Me encontré a mí mismo bajando por un hoyo negro y profundo y sabía que estaba camino al infierno. Le supliqué al Señor Jesús que me dejara volver. Él me dejó regresar cuando le supliqué y le pedí al Señor: Señor, déjame ir y decirle al mundo, déjame decirle a la gente que esto es real. Muchas personas me han estado preguntando por qué fue que al morir yo me estaba yendo al infierno aun cuando era salvo. Queridos amigos, la razón es que yo estaba sirviendo a Dios a mi manera. Yo era más que un cristiano promedio. Yo era un cristiano serio. Yo era una persona que conocía la voz del Señor Jesús. Pero estaba sirviendo al Señor a mi manera. No producía fruto. La única manera en la que podemos ser fructíferos es si servimos a Jesús como discípulos, a su manera, no a mi manera, sino a su manera. Conocer la voz del Señor es una cosa, pero seguirlo a Él, esperar en Él, servirlo a Él como maestro, eso es otra cosa. Y eso es lo que Él nos exige a nosotros. No podemos servir a Jesús a nuestra forma. Él no está interesado en eso. No podemos dar buen fruto sirviendo a nuestra manera. Yo trataba de mezclar el ser cristiano con ser un hombre de negocios, viviendo una vida normal, como todos los cristianos, y tenía la impresión de que lo estaba haciendo muy bien. Pero para el estándar de Dios, me quedé corto. No era lo suficientemente bueno, y por eso iba camino al infierno. Fue el miedo más grande que he sentido en mi vida. Y desde ese día nunca he vuelto a sentirme tranquilo con Jesús, porque le temo, porque sé que Él tiene un estándar, mis amigos, y es a su manera. Necesitamos buscarlo. Tenemos que escuchar su voz. Lo que yo crea, no importa. Mi opinión no cuenta. Lo único que importa es Jesús. ¿Está Él complacido conmigo? ¿Estoy siendo obediente a Él? ¿Estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga? ¿Soy su discípulo? ¿Realmente le estoy agradando? Amigos, solo podemos ser fructíferos y complacer a Jesús si le servimos como Señor, como Maestro, si esperamos en Él, si hacemos lo que Él nos dice que hagamos. Yo he conocido a Jesús, le amo, le temo, le honro. Sé que volveré a morir, abandonaré este cuerpo, pero esta vez quiero estar listo. Quiero ir hacia arriba, no hacia abajo. Y esa es la razón por la que estoy siguiendo a Jesús. Estoy trabajando para su reino. El estándar de Dios no es nuestro estándar, mis amigos. Jesús quiere total devoción.
Él te está llamando. Asegúrate de que cuando llegue tu hora, no te encuentres a ti mismo cayendo en un hoyo negro y profundo. Mi Jesús les bendiga. Bueno, continuamos con el audio que prometí ponerlo y es un audio fuerte porque estamos hablando de una persona que tuvo una vida cristiana a una manera, a un estándar de vida donde se aprobaba a él mismo de cómo estaba viviendo, y según el testimonio de este hermano, dice que cuando murió por una razón de no sé de qué, física no lo dice, pero muere y dice que de repente él sabía que iba al infierno. Hablaba en lenguas y iba a la iglesia, diezmaba, y sin embargo iba al infierno. Dices tú, bueno, esto es algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos tenido una calificación influenciada por ideologías del espíritu del mundo. Y nosotros tenemos una realidad en lo que es nosotros en Primera de Corintios 2:12, creo tenerlo aquí, dice, y nosotros no hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Fíjense, en esta versión, la Biblia Las Américas, creo que es, no hemos recibido, estoy leyendo 1 Corintios 2:12. ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque todo aquel salvo, todo aquel que es salvo, tiene una habilidad divina de parte de Dios, pero una cosa es creer que somos realmente salvos y que no lo seamos. Esa es una. Dos, ser salvos, ¿sí? Así como este hermano que él era salvo y iba a la iglesia, diezmaba, ofrendaba, servía a su manera en el estándar de él, cumplía con sus responsabilidades, pero sin embargo iba al infierno. ¿Por qué? Porque dejó este hombre que en su corazón se albergara una manera de vivir de la manera que él creía, no de la manera como debemos de creer, como dice la Escritura. Aquí en la palabra de Dios está escrito claramente, Juan 3:16. Dice, para que todo aquel que en él crea, no dice todo aquel que creyó en Jesús y ahora va a creer cómo vivir la vida cristiana como él quiere. Y hoy en día estamos viendo los extremos de gente que vive por gracia, ¿sí? Y con libertinaje, y gente que vive bajo condenación constante, no libres, ¿sí? Y el Señor vino a establecer su reino, y hago la aclaración de que siempre estoy hablando yo de la importancia del arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es algo que cuando se me reveló a mí, no he dejado de hablar de él, porque el verdadero arrepentimiento es simple y sencillamente es estar consciente que tengo
forma de pensar, y mi manera de pensar ahora me dice a mí que hay dos opciones: lo que me ofrece el mundo y lo que me ofrece Dios. En cada pensamiento, en cada acción, en cada movimiento de mi vida, no tengo por qué estar enredado, no tengo por qué estar, no sé qué hacer, o ya no quiero nada, como muchas personas entran en esas etapas. ¿Pero por qué? Y le llaman pruebas, le llaman luchas, le llaman... No. Yo le llamo simple y sencillamente querer culpar a alguien. No culpes a nadie. Simple y sencillamente pregúntate tú mismo: ¿creo con el corazón lo que Jesús habla? ¿Realmente es mi Rey? ¿Es mi Señor? Porque una vez que tú sabes que Él es Dios de tu vida, no te trajo una religión, ni un fanatismo, ni un sufrimiento. No, ni tampoco vino para que estarte vigilando a ver dónde te equivocas para mandarte al infierno. Claro que no. Él es un Dios que vino a rescatarnos de una vana manera de vivir. Por eso dice la Escritura aquí: y nosotros no hemos recibido no el espíritu del mundo, ¿sí?, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. O sea, Dios nos lo dio gratuito todo. ¿Para qué? Para que ahora hagamos y vivamos en el estándar que Él estableció para vivir una vida poderosa. Y ahí viene algo que yo he estado enfatizando: la importancia de creer conforme Él estableció a los apóstoles que establecieran a los discípulos. Ir y hagan discípulos. El discípulo no se hace porque fue una vez a la iglesia, o porque fue 2 veces a la iglesia, o porque va a cualquier iglesia. Mentira. Me ha tocado casos que me dicen: no, pues es que yo voy porque a la vuelta de la esquina está una iglesia. Y le digo yo: no se trata de ir a cualquier iglesia. Y estoy diciéndote cosas que he hablado con personas que son verdaderos cristianos, que dicen: no, yo soy cristiano. Bueno, si eres un verdadero cristiano, tienes que saber que tienes un espíritu, ¿sí?, santo en tu vida para que te ayude. Dios en la versión TLA dice: pero como Dios nos dio su espíritu, fíjate, el mismo espíritu de Dios, que es Dios, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Aquí dice lo que Él ya hizo por nosotros. ¿Qué hizo? Sacarnos de un plano demoníaco, un plano satánico, y llevarnos al plano de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ahí entramos voy a leerte ahorita anota las citas bíblicas para que vayas tú mismo escudriñándolo, porque Dios nos trajo a una libertad, y esa libertad es hermosa cuando tú crees con el corazón que Jesús es realmente el Señor. Cuando comienzas a vivir por la fe, conforme está escrito en la palabra. Fíjate, aquí empiezo con Habacuc 2:4. He aquí aquel cuyo alma no es recta, se enorgullece, dice, mas el justo por su fe va a vivir. Quiere decir que el justo tiene un alma recta, tiene una voluntad de acuerdo a la palabra de Dios, tiene una inteligencia de acuerdo a la palabra de Dios, tiene deseos conforme a la palabra de Dios, tiene emociones conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no te trajo a confusión. La palabra de Dios no te trajo a angustia. Yo veo a personas que necesitan darse cuenta
que Dios no te trajo a un sufrimiento ni espiritual, mental, emocional y físico. Al contrario, vino a rescatarnos de una vana manera de vivir. Pero aquí leemos en Habacuc 2:4, he aquí aquel cuya alma no es recta. Entonces, ¿dónde nosotros nos podemos dar cuenta? ¿Cómo estás pensando? He estado hablando últimamente en los pensamientos. ¿Cómo estás pensando? ¿Por qué tienes pensamientos de mal si Dios tiene pensamientos de bien? Puedes estar equivocado, puedes haber cometido un error, pero mientras tú estés vivo y tengas vida, tú estás creciendo espiritualmente y tienes que pisar por encima de las circunstancias que estás viviendo y pararte sobre de ellos y declarar la palabra y decir: Señor Jesús, tú eres mi Dios. Y en tu nombre yo me rehúso a estar viviendo con pensamientos de fracaso, de pobreza, de tristeza, de desánimo, de angustia. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. La plenitud de libertad con que Cristo nos hizo libres. Hermano, mucha gente no cree, que está autoengañado. Por eso tiene que vivir el estándar correcto que Dios quiere que vivamos, libres, no extremos de libertinaje, porque yo conozco personas que defienden su postura. Sí, te lo digo porque he lidiado con situaciones diferentes, con personas que me quieren convencer a mí de ciertas cosas que ellos creen. Pero la razón por la cual creen así es que sus almas de ellos no están de acuerdo con la palabra de Dios. Están de acuerdo con lo que han dicho ciertos personajes, que tampoco el alma de ellos. Y me podrás decir: ¿y cómo puedes saber tú, pastor? Bueno, el Señor Jesús dijo: los frutos hablan. Por los frutos los vas a conocer. Mas el justo por su fe vivirá. Ahora, recordando un poquito de dónde proviene la fe genuina o la fe de a de veras. La fe viene más que de una sola manera. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No hay otra manera que tú puedas tener fe. Tú puedes orar y gritarle a Dios que te dé fe, y Dios te va a gritar y te va a decir: lee la palabra y créela con el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Nosotros tenemos que saber que la fe, el tipo de fe de Jesús, es su palabra. Ahora, esa palabra que tú creíste con el corazón, tiene que atesorarla el corazón, el hombre interior, y vivir con ella permanentemente. ¿Por qué? Porque viene cualquier pensamiento que venga a ti, te roba, te desmoraliza, te quita. Yo recuerdo varias veces que cuando estaba, pues prácticamente yo nunca tuve, ¿cómo te podría decir? Un curso, cómo predicar, cómo enseñar la palabra. Solamente empecé enseñando la palabra de Dios y me di cuenta que al paso de los años yo enseñaba por 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, y me apasiona a mí enseñar, pero me di cuenta que todos aquellos que aprendieron, y lo digo y me da pena en mi corazón, ya le pedí perdón a Dios, aprendieron lo que dice en la palabra, sí aprendieron lo que dice la palabra, pero, sí, pero nunca creyeron con el corazón. Por eso no son hacedores de la palabra. Cuando tú crees con el corazón, ya no vives tú, es Cristo viviendo en ti ahora. Esa es la gran diferencia. Hasta que tú no te desaparezcas, porque el propósito es que nosotros no desaparezcamos y aparezca Cristo en nuestras vidas. Ahora, obviamente, es nuestro cuerpo, pero es el Espíritu de Dios el que va a operar y va a ejercer un plan y un propósito
en nuestras vidas, porque Él es el soberano Dios omnipotente. Todo es posible para Dios. Y de esa manera Pablo lo expresa y lo dice también: ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Quiere decir que ahora él mismo, Pablo, decía: yo ya, es Jesús en mi vida, ejecutando un plan y un proyecto, porque es omnipotente, omnisciente. No tenemos que nosotros darle clases de moral a Dios. Él es suficientemente poderoso para hacerlo. Ahora te estoy invitando a que veas lo que es la palabra justicia. Es súper importantísimo. Dice en Hebreos 13:28, mas el justo vivirá por fe. Aquí hay algo especial en este versículo: mas el justo vivirá por fe. ¿Quién es un justo? Aquel que cree en Jesús, aquel que le cree a Jesús y aquel que permanece en Jesús. ¿Por qué? Y si retrocede, no agradará a mi alma, dice el Señor. Quiere decir que una persona, ¿sí?, que es justa, que vive por fe, puede retroceder y poner sus estándares, como lo que vimos del testimonio de este hombre que oímos ahorita. Y de esa manera te puedes dar cuenta tú el peligro que hay cuando uno no tiene sensatez y decir: ¿cómo voy a vivir mi vida cristiana? Y dijo ese hombre en el audio: lo tengo que reconocer conforme lo que él es rey. Para esto, él no habló de un reino, pero habló del rey. Tengo que verlo como lo que él es un rey. Y es el rey del reino en el cual nosotros ahora permanecemos y estamos en ese reino. Pero sé que una vez que una persona comienza a tener esa relación con el Espíritu Santo lo va a guiar, lo va a instruir, ¿sí? Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros para que conozcamos todas las cosas que Él nos ha concedido. Existe el espíritu del mundo y el Espíritu Santo de Dios que proviene de Dios. Ahora nosotros tenemos ese espíritu. Y Él está para que conozcamos, para que sepamos. Y Jesús dijo: Él los va a guiar, los va a instruir, los va a capacitar. ¿Sí? Y yo no entiendo cómo hay tanta gente yendo a iglesias, aprendiendo prédicas y prédicas y prédicas, y nunca se cercioran de que esas prédicas solamente es conocimiento sensorial, hasta que no se forma un carácter y dicen: no, necesito hacer crecer el hombre interior. Hermano, usted puede ir cada domingo y quedarse sorprendido a que hay milagros y esto y el otro, pero ¿qué hay de tu propia vida espiritual? ¿Qué hay cuando estás pasando una circunstancia con tu esposa, con tus hijos, con tu casa? ¿Qué sucede ahí? Porque ahí es donde ahí tiene que salir en nuestras vidas lo que somos en Cristo. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que lo que está en el mundo, que está en el espíritu del mundo. Quiere gobernar nuestras vidas con tristeza. En medio de un problema, la gente está triste y llora. Y hermano, te hablo para que me ayudes a orar. Estoy en una prueba. Mira. Y es verdad, sí existe eso. ¿Por qué sí existe eso? Estoy de acuerdo cuando la persona es baby espiritual, cuando va iniciando su vida cristiana, pero aprende mal y vives mal. Pero aprendes bien, desde un principio, aprendes bien quién eres en Cristo, el poder que tienes en Cristo, la capacidad que tú tienes, la capacidad que cualquier creyente que tuvo un verdadero arrepentimiento y tiene en su corazón testimonio de que es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hay personas que a mí, cada vez que me los encuentro, me dicen: no, pues es que
siempre me recuerdan los problemas de su pasado. Le digo, hermano, ¿que no es nueva criatura usted? ¿Que usted no es una nueva criatura? Sí. Pues su nueva criatura no tiene pasado. Pero ¿por qué yo no puedo cambiar de pensar? Porque tú crees que no puedes cambiar de pensar. Si tú crees que sí puedes cambiar de pensar, porque Dios te dio la provisión para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Pero necesitamos nosotros siempre estar muy atentos a lo que Él nos habla. En Gálatas 3:11 dice, establece que nadie es declarado justo ante Dios por cumplir la ley, sino que la salvación y la vida eterna se obtienen por medio de la fe. Sino que la salvación y la vida eterna se obtienen por medio de la fe. ¿En qué? En la palabra. Quiere decir que el testimonio que oímos ahorita vivía a su manera la palabra. Por eso es que iba al infierno. No porque Dios es malo. No. Desde el momento que nosotros, por ejemplo, los que vivimos en América, podríamos decir en estos tiempos, el reino de las tinieblas es el que ha estado. Pero nosotros vivíamos bajo ese reino sin saber que estábamos en ese reino. Yo supe que estaba bajo el reino de las tinieblas hasta que me convertí y comencé a leer la palabra de Dios. Pero sin embargo era el que ponía pensamientos y ideas de que no agradan a Dios. Sí, ahorita necesitamos darnos cuenta de la realidad del reino del Espíritu de Dios. El reino del Espíritu de Dios en nuestras vidas es genuinamente real para que nosotros tengamos la habilidad, tengamos la fuerza, tengamos el poder para que lo que supuestamente no se puede, se pueda. Porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que es por medio de la fe. Yo creo con el corazón, lo digo con mi boca y punto. Y me mantengo ahí. Aleluya. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Fíjate que estamos hablando de la justicia. Se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe va a vivir. Hermanos, tanto aquel que está ahorita creyendo que todo está bien en su vida espiritual, como aquel que sabe que su vida espiritual no está bien, tenemos la misma oportunidad de retomar el camino correcto y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vivir en su justicia. Dios quiere que nosotros vivamos su justicia. Él es la máxima autoridad. Si Él dice que ya te perdonó, ya te perdonó. Si Él dice que todo lo puedes tú porque Él es tu fuerza, es su justicia. Cada palabra profética del Antiguo Testamento era testificar a Cristo, la justicia, lo que ha de venir, lo que hoy ya tenemos. ¿Sí? Aleluya. En Romanos, creo que Romanos, sí, vamos a ver. En Romanos 15:30, no es aquí, pero aquí lo vamos a tener.
Aleluya. Vamos a leer Romanos 15:30. Romanos 15:30. Dice la escritura, el apóstol Pablo pide que los creyentes en Roma, que luchen junto a él en oración. Pero dice, la escritura dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu, que me ayudéis orando por medio de Dios. Orando por mí a Dios. Pero voy a leer en otra versión. Y les ruego, hermanos míos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que nos da el Espíritu Santo, que oren mucho a Dios por mí. Pero yo quiero enfatizar ahí el amor que el Espíritu Santo nos da. El amor del Espíritu Santo. El amor del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando nosotros no correspondemos al amor de nuestros cónyuges simplemente? Cuando no apreciamos el amor de nuestros cónyuges. ¿Qué pasa cuando una mujer no es respondida por el amor de la mujer? Yo conozco casos de tanto de mujeres como de hombres que uno le aprecia, le tiene cariño, le tiene... se nota que esa persona está atento a la vida de su cónyuge. Pero la otra persona es indiferente. Y eso es el problema hoy en la iglesia. La indiferencia al amor del Espíritu Santo. No es recíproco. Tenemos que amarlo a Él. El Espíritu Santo es Dios. Y ya nos acostumbramos que hablamos de Dios como si hablar de religión. Hablamos del reino como que si fuera un club. Hablamos de todos temas bíblicos, pero sin ese touch, sin ese toque de Dios, donde usted y yo tenemos la responsabilidad de amar a Dios sobre todas las cosas, porque escrito está, amarás a Dios sobre todas las cosas. Hermano, yo sé que todos tenemos la misma responsabilidad de vivir correctamente el estándar que Dios tiene. ¿Por qué? Una vez que tú vives en ese estándar que Dios estableció en su reino, porque hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y lo he gritado una y otra muchas veces, por años lo he dicho, hágase su voluntad aquí en la tierra. Y muchas personas me dicen, ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios del cielo aquí en la tierra si yo nunca he estado en el cielo? Le digo, bueno, pero el autor del cielo está en tu corazón. Pero decir que yo creo es una cosa. Y saber que sí creo con el corazón es otra. Porque cuando yo realmente creo con el corazón, la fe no es para el cerebro, para los sentidos. La fe es para el hombre interior, para el hombre que nació de nuevo. No confundas nunca que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Él no vino para acabalarnos, para ver si nos rescata. Como las personas que están viviendo en países que no pueden salir de sus países a países libres, porque el mismo país los mata, y todavía el país donde van a llegar también los matan. Y sin embargo no quiero mencionar nombres de país, pero todos sabemos que hay países así actualmente. ¿Sí? ¿Son libres? No. ¿Pero por qué huyen de sus países? Porque quieren libertad. ¿Y por qué quieren libertad? Porque están presos. ¿Y por qué están presos? Porque están bajo una justicia incorrecta. Cuando nosotros estamos en la perfecta justicia en Cristo Jesús, en Dios, porque Él es justo y verdadero. Mira,
tengo anotado aquí. Aleluya. Sí, en Juan 16:7. Vamos a leer Juan 16:7. Aleluya. Vamos a leerlo. Juan 16:7. Juan 16:7. Oh my God. Juan 16:7. Aleluya. Juan 16:7. Oh, ¿qué pasa aquí? Vamos a... Estoy buscando este versículo. Juan 16:7. Aquí lo tenemos. ¿En cuántas versiones? En muchas. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuese os enviaré. Está hablando de... Es Juan 16:7. Ajá. Aleluya. Fíjense lo que dice aquí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Veámoslo. Lo hermoso que tenemos. Convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Quiere decir que la persona que nos mantiene en el estándar de vida como creyentes es el Espíritu Santo. Y para eso todos nosotros debemos de tener una relación con la persona del Espíritu Santo. ¿No sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo? Muchos de nosotros hemos querido, por lo menos hablo por mí, quería yo agradar a Dios siempre, ignorando a la persona del Espíritu Santo. No, nosotros no podemos vivir sin esa relación, esa comunión con el Espíritu Santo. El único que te va a dar un atrevimiento que para mucha gente va a ser loco, pero sabes que fue el Espíritu Santo, como estamos viendo muchos testimonios hoy en día. Para mucha gente las decisiones que toman ciertas personas, porque Dios les habló y hicieron cosas. ¿Sí? Uno de los más locos que yo he visto ahí fue este hombre que hizo el arca, Noé. Imagínate, nunca había llovido y este hombre recibe las dimensiones, tamaños, especificaciones y se pone a hacer una arca. Y más locos estaban sus hijos que le seguían el rollo al papá. ¿Por qué? Porque sabía que era un hombre que era sensible a la voz de Dios y a las instrucciones de Dios. Hoy en día nosotros tenemos el privilegio de saber que tenemos el Espíritu Santo y muchas personas, porque no sienten, creen que no está. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque el justo por la fe va a vivir. Por fe sé que está el Espíritu Santo. Nunca te va a hablar el Espíritu Santo algo que no sea bíblico, algo que no sea verdadero. Aleluya. Voy a decirle gracias a mis hermanos que se encuentran en en los Estados Unidos, en Colombia, México, en diferentes estados, en TikTok, mi amada
Un saludo muy especial para Nojos Batuol, Krift, Yesei, hija de Dios. Bueno, tenemos nombres raros, ¿verdad? En lo que viene a ser el TikTok. Pero tenemos en Facebook, también tenemos a Jorge Gaspar Mayo, María Ruiz, Ana Soto. Son los nombres de TikTok, son los nombres de los usuarios, no tenemos los nombres reales de ellos, pero les queremos decir, como ellos se denominan, un cordial saludo, los amamos. Y queremos que sepan que nosotros lo único que queremos es lo que Dios quiere para ti. La esencia de su justicia, el Espíritu Santo te la va a revelar, porque el justo por la fe va a vivir. Y te va a apasionar vivir el estándar de Dios. Sí, vas a comenzar a cambiar, a tomar decisiones, a usar tus pensamientos y decir, ¿realmente me quiero como este hombre que iba al infierno? Si quieres el testimonio que tuvimos ahí, lo vamos a poner en audio, o si lo quieres ver, nosotros nos dimos, lo tomamos y lo podemos poner en el link ahí en el grupo de WhatsApp para que usted lo tome. Ahorita vemos la manera como, pero lo puede obtener y puede disfrutarlo. ¿Por qué? Porque en verdad nosotros lo único que queremos es esto. Para aquellos que según todo está bien, sí, porque yo conozco mucho cristiano. Oh my God, que pelean su causa, que esto no es de Dios y que esto sí es de Dios. Ey, espérate. El Espíritu Santo no está jugando a la iglesia. Él vino a edificar la vida de nosotros para vivir conforme a la perfecta libertad con que Cristo nos hizo libres. Libres, no libertinaje. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que siempre tener cuidado con nuestro proceder, con lujo de detalle, porque pertenecemos a una realeza, a un reino, un estilo de vida maravilloso que podemos disfrutarlo. No me quiero despedir de este programa, pero si tú puedes estudiar más sobre la justicia de Dios, no olvides de sacar de la ecuación. No lo olvides. Saca de la ecuación ideas preconcebidas, enseñanzas que no tienen fundamento bíblico. Saca todo aquello que estorba en tus pensamientos, porque la salvación es individual. Y en el momento que nosotros se parta de este mundo, va a haber un camino. O vamos con el Señor al cielo por una eternidad, o al infierno, porque así está escrito. Imagínate vivir toda la vida dentro de iglesias y haciendo cosas y esto y el otro, y a último irnos al infierno. No es el plan de Dios. Pero tenemos que aprovechar bien el tiempo, como dice la Escritura. Y estos son tiempos que tenemos que aprovecharlos ahorita. Y hay muchísimo de qué hablar. Sobre la justicia de Dios. Cristo es su justicia. Él vino a establecer su justicia a través de nuestro Señor Jesucristo y quitarnos del pecado, la naturaleza pecaminosa. Nos convenció de pecado, justicia y juicio. ¿Para qué? Porque el diablo ya ha sido juzgado, para que nosotros seamos libres. ¿Sí? Por ejemplo, les comparto esto. Una vez fui a ministrar a una persona a un hospital, donde él es cristiano y iba a una iglesia donde no creen en el diablo, y no creen en las lenguas, y no creen en muchas cosas, pero yo no sabía. Yo llegué y lo vi muy malo y me dijeron, le dije, ¿te gustaría que ore por ti? Y me dice, sí. Y cuando yo comencé a orar, dirigido por la persona del Espíritu Santo, yo até el demonio de muerte en él. Y supuestamente ya no iba a salir de ese hospital. Até el espíritu de enfermedad y salió ese hombre del hospital. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando me dijeron, no, si ellos no creen,
no creen en los diablos, no creen en el diablo ni en los demonios, sino es que creas para que vivan contigo, sino que son una realidad que influencian a las personas a estar enfermos, a estar pensando en lo que no deben de pensar. Y pues la persona fue libre en ese momento. Y con razón la esposa me veía como muy raro, ¿no? Pero fue un testimonio para ellos, para que ellos volvieran al caminar correcto de nuestro Dios. Por eso Dios nos dio potestad de echar fuera demonios. Pero son realidades que ahorita se están viviendo, pero no es la realidad de Dios. La verdadera realidad de Dios no sale de su justicia. Él es justo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y mantenernos libres de todo aquello que afecta nuestras vidas. Amado hermano o hermana que me estás escuchando, te invito a que no te pierdas los programas de Fe Sin Barreras. El día de mañana, a la misma hora, invita a alguien. Sé portador de este tiempo de Fe Sin Barreras. Un saludo muy especial para todos y les invito a que el día de mañana no olvides este tiempo de Fe Sin Barreras. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.